Hoy es el día en el que Dios Altísimo nos convoca a la congregación de sus santos para adorarle y alimentar nuestras almas. Así que estemos agradecidos con el Señor y tengamos un espíritu reverente, gozoso y alegre, porque hoy es el día del Señor. Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Bíblica de la Gracia Salvadora. Sean todos bienvenidos. Esta semana no tenemos anuncios, pero es importante que estemos atentos a nuestras redes sociales. En el Salmo 104, 31, 34, dice: sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humea. A Jehová cantaré en mi vida y a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Cantemos, hermanos, el himno al Rey adorad. Ahora, hermanos, tengamos nuestra lectura congregacional en el Salmo 132. Y dice la palabra del Señor: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré a la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Éfrata lo oímos y lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vestían de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono, si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré. Sus hijos también se sentarán sobre el trono para siempre, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37-39, dice: Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, y que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Cristo es la fuente de vida eterna. Cantemos con mucho gozo el himno Fuente de vida eterna.
Amados hermanos, en la epístola de Efesios, capítulo 2, versículo 11-18, dice: Recordad, pues, que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo, en nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para siempre reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz los que estaban cerca. Por medio de él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Cantemos con mucho gozo, amados hermanos, el himno en Jesucristo, el Rey de paz. Pablo le escribe a los Romanos capítulo 3 versículo 23-26, dice: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cantemos, amados hermanos, el himno Gracias Cristo.
Ahora, amados hermanos, tengamos un corazón reverente para recibir la palabra del Señor que nos trae el hermano Jorge McFarland. Muy buenos días, estimados hermanos y amigos que nos ven por este medio. Es un gusto predicar la palabra de Dios en este domingo, y en esta ocasión pondremos un descanso a nuestra serie de exposiciones en el libro de Génesis. Y dado que una pareja de nuestra congregación nos ha dado la maravillosa noticia de que serán padres, Dios puso en mi corazón el hablar con ustedes acerca de la crianza de los hijos. Así que les mandamos felicitaciones y un abrazo a nuestros hermanos Javier y Sheila, y nos gozamos con ustedes. Y es un gozo ver a la iglesia crecer. Es un gozo que en nuestros medios hay nuevos matrimonios, es decir, una pareja se nos acaba de casar, una pareja se nos está por casar, y ahora esta otra pareja serán padres, tendrán un hijo. Y son temas que debemos tratar, y ya que nuestras exposiciones son en su mayoría exposicionales, a veces no hablamos de ciertos temas, a menos que el pasaje nos lleve por esos temas. Pero en ciertas ocasiones pausamos nuestras series para hablar de esos temas que son importantes. Y en las siguientes exposiciones he decidido hacer una miniserie para ver lo que pondremos como fundamentos de una crianza bíblica. Y en esta mañana veremos los principios de una crianza bíblica, el privilegio de criar hijos y las responsabilidades de una crianza bíblica. Y estaremos tomando principios básicos de 4 pasajes. Proverbios capítulo 1, versículos del 8 al 9, dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Proverbios capítulo 10, versículo 1 dice: Los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 22:15 dice: La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Salmo 127, versículos del 1 al 3 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Vamos a orar. Padre bueno y bendito, te damos gracias porque tu palabra es verdad, y porque tu palabra nos instruye en nuestra vida diaria. Tu palabra es nuestra norma de fe y conducta, y es por medio de ella que podemos aprender a ser personas en nuestros diferentes aspectos. Podemos aprender a ser buenos trabajadores, buenos padres, buenos amigos, buenos hermanos, porque en tu palabra tenemos todo tipo de instrucción. Y te damos gracias porque tú no dejas a tu pueblo sin este tipo de advertencias, sin este tipo de enseñanza. Y te pido que tú abraces a cada familia y que tú nos bendigas, y que a través de esta serie de exposiciones tú nos hables y nos ayudes cada día a ser mejores padres. Enséñanos a ver nuestros roles como padres y madres en la educación bíblica de nuestros hijos. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Los que somos padres, sobre todo aquellos que tienen hijos exitosos, pueden llegar a pensar que ya tienen todo bajo control, el hecho de ser buenos padres. Pero la realidad es que la crianza de hijos es uno de los llamados más desafiantes que hay. Al menos para aquellos que quieren hacerlo bien. Aquellos que solo saben dejar a sus hijos con terceros, no saben de esto. Porque al final de cuentas, los padres no son quienes los crían, son los terceros. Abuelos, tíos, familiares, estancias infantiles, etc. Pero una crianza bíblica es de lo más desafiante que hay. Si lo piensas, Dios, el poderoso creador, les confía a 2 personas este pequeño ser humano. Les confía esta alma viviente que respira. Un indefenso ser que Él mismo tejió en el vientre. Un hijo es una mayordomía, y el hecho es de que la crianza de hijos es una gran responsabilidad. En su libro Tener hijos no es para cobardes, de James Dobson, plantea una verdad. Podemos darnos cuenta que hay fruto en la crianza,
Y no me refiero al fruto que nace en la vida de nuestros hijos, sino el fruto de la crianza de hijos que produce en nuestros propios corazones. Y mientras uno medita en esto, pudiéramos decir que el fruto que se pudiera producir en nuestros propios corazones a través de la crianza es muy diverso y en algunas veces potencialmente peligroso. Puede haber fruto de gozo y orgullo, y puede ser un orgullo no pecaminoso, sino honroso al ver el crecimiento de un hijo, pero también puede haber orgullo pecaminoso. Otro fruto puede ser el de ser un legalista o de espíritu crítico. Autosuficiencia, flojera, negligencia, infidelidad, desesperanza, opresión y enojo. Puede incluso haber idolatría, pero también puede haber servicio sacrificial que sea honroso a Dios. Y mucho más puede resultar de la crianza de los hijos. Entonces la crianza de los hijos no solo no es para cobardes, también puede llegar a ser un esfuerzo potencialmente peligroso. Y ya he hablado en otras ocasiones acerca de la crianza de los hijos. Y dado que nuevas generaciones están ya en camino, nuevos matrimonios y matrimonios que ahora están siendo bendecidos con el fruto del vientre, yo les tengo que preguntar, tomando la idea de la película de Reto de Valientes, ¿en alguna ocasión has estudiado en toda la Biblia acerca de cómo criar hijos? Es una tarea importante, sobre todo para los que planean ser padres o serán padres. Es importante repasar unas verdades acerca de la crianza, pero lo veremos más como señales de advertencia y principalmente cómo hacer que el Evangelio sea central en nuestra crianza de los hijos. Entonces, fundamentos para una crianza bíblica, principios, privilegio y responsabilidades. Ese será el título del mensaje en esta mañana. Y lo primero que debemos cubrir es los principios que hacen bíblica una crianza bíblica. Y cuando hablamos de una crianza bíblica, nos referimos a la crianza de hijos bajo un marco bíblico, bajo principios bíblicos, el tener, por así decirlo, una teología bíblica sistemática de cómo criar hijos. Entendiendo no lo que los expertos en el tema dicen, sino lo que dice la Biblia, la palabra de Dios acerca de la naturaleza de nuestros hijos y de nuestro rol como padres. Nuestra autoridad dada por Dios, la disciplina y la nutrición espiritual y todo lo que eso involucra. De hecho, ¿qué padre aquí realmente ha estudiado lo que dice toda la Biblia acerca de cómo debes tú ser como padre? Allá veo una mano levantada, allá veo otra. No sé qué no los puedo ver. Pero la crianza bíblica comienza con la preposición básica que Dios ha revelado en su palabra. Todo lo que necesitamos saber acerca de la naturaleza de nuestros hijos y de cómo criarlos en una manera que le agrade a Él. Pero tal vez pudiéramos agregar algo más a lo que hace bíblico una crianza. No solo es tener un cuadro, un marco bíblico, y es que para que sea bíblico también debe de estar infundida con humildad. El orgullo en la crianza de hijos es un asesino. Y es algo que personalmente he llegado a ver. Si uno de tus hijos termina muy bien, tú no puedes tomar crédito por ello. Dios usa medios, eso es muy cierto. Pero no tiene sentido hablar de cómo ser padre si Dios no usa medios. Dios usa medios para sus propósitos, pero esta es la realidad. Imagina que tú tienes 100 hijos. Y si uno resulta muy bueno, no puedes tomar crédito por ello. Es por la gracia de Dios, porque tienes que preguntarte, ¿y qué de los otros 99? Pero por otro lado, si tienes un hijo que no termina del todo bien, tampoco puedes tomar toda la culpa. ¿Lo ves? No puedes tomar crédito, pero tampoco puedes tomar toda la culpa. Si un hijo es educado bien, es por la gracia de Dios. No puedes tomar crédito, aún a pesar de ser el medio que Dios usó, porque no fuiste más que el instrumento en las manos del artista. Pero por el otro lado, si tienes un hijo rebelde y contumaz,
No puedes tomar tampoco toda la culpa, porque aunque Dios te lo encomendó a ti y tú fallaste, tú no eres Dios para cambiar sus corazones. Entonces sí tienes responsabilidad y un poco de culpa, pero debes entender que el corazón de tus hijos solo Dios lo puede cambiar. Y muchos padres necesitan escuchar esto, porque están quienes sienten gran orgullo de que sus hijos sean exitosos, pero hay quienes se sienten tan miserables porque sus hijos son un fracaso. Y claro, pudiste haber contribuido, pero la culpa no es enteramente tuya. Entonces, la realidad es que ningún padre hace todo excelentemente. Creo que todos podemos estar de acuerdo con ello. Todos en algún momento, en algún punto de nuestras vidas como padres, fallamos. Y si tú crees que haces todo bien como padre, déjame decirte que aún no entiendes tu propio corazón, ni entiendes lo que la Escritura demanda de ti como padre. Porque la crianza bíblica no es en última instancia el cómo nace el niño, el si fue el mejor hospital, o a lo mejor cómo educaste al niño, que le permitiste mirar o que no le permitiste mirar, o a lo mejor lo que le permitiste escuchar o no le permitiste escuchar, que le permitiste comer, cuál fue su alimentación o no. Porque verdaderamente esto es un asunto del corazón, y no solo de tu hijo, pero también del tuyo. Y es por esa razón que la humildad es un ingrediente principal. Aprender a depender de la gracia de Dios. En cuanto tú dices, mira mis hijos cómo terminaron, y terminaron muy bien, tú debes hacer lo que yo hice para que tus hijos también terminen bien. Estás reemplazando los caminos de Dios por tus propios caminos. Aquellos que creen que han descubierto el patrón son solo payasos y locos. 10 pasos simples para ser un padre exitoso. Sigue este plan para criar hijos y todo te irá bien. Criar hijos no es como hornear un pastel. ¿No fue lo que pasó eso en Estados Unidos? Cuando un payaso psicólogo les dijo que no debían de pegarle a sus hijos porque los lastimaban y les dejaban con traumas, cuando su hijo de 12 o 14 años se suicidó. Un hombre que no supo ser padre, diciéndole a un país cómo es mejor educar a sus hijos. Y ahora vemos el resultado, el país que más ha apostatado de la fe. Entonces, una crianza bíblica requiere un marco bíblico, pero también necesitas humildad y gracia. Déjame preguntarte, ¿cuál es el mejor método para que pecadores lidien con pecadores? Es la gracia. Es la gracia. Como un libro lo pone, y es como siempre les digo a las parejas, cuando dos personas se casan, se están uniendo dos pecadores imperfectos. Y eso es visto en todos los matrimonios. Por eso es tan alto el índice de divorcio aún en el ámbito cristiano. Entonces, dos pecadores uniéndose en uno solo. Y adivinen qué tienen cuando están criando hijos. Tienes a dos pecadores tratando de enseñar, cuidar y guiar a otro pecador o pecadores, dependiendo de cuántos hijos tengas. Y de la manera de tratar con ello es con gracia. Solo Dios puede venir con una solución así. Eso es algo que nosotros nunca haríamos. Y entonces nos podemos dar cuenta que el evangelio y no la técnica es central cuando pecadores están criando pecadores. Entonces no solo es necesaria para tus hijos, pero para tu matrimonio y para ti personalmente. Entonces tenemos marco bíblico, humildad, gracia y ahora dependencia. ¿En quién dependen tus fuerzas? ¿De dónde viene la sabiduría para hacer las cosas bien? ¿Confías en tu propia sabiduría? Cuando llega el primer hijo, puedes llegar a pensar, bueno, esto es fácil. Le puedes dedicar todo el tiempo, pero luego llega el segundo y dices, bueno, esto no era como pensaba. Y luego llega el tercero y piensas, oh, ¿qué rayos estoy haciendo? Y realmente llegas al punto en que reconoces que no sabes lo que estás haciendo y que necesitas depender de Dios para hacer lo correcto. Pero cada hijo es diferente, cada hijo es especial, cada uno requiere su propio trato y deben de ser tratados dependiendo de ese carácter individual. Y si tú eres alguien que comenzó a ser padre ya creyente,
Muy probablemente no pases o pasaste por esto, pero reconoces como yo que no puedes ser padre o madre en tus propias fuerzas o sabiduría, sino que vives bajo una dependencia total de Dios también en esta área de criar hijos. Ahora somos tan dependientes de Dios en su gracia, en su amor y sabiduría. Y finalmente, la fe y fidelidad. Seguimos la palabra de Dios por fe. Dios nos dice que debemos hacer ciertas cosas. No siempre podemos ver cómo finalmente acabarán estas cosas, pero las hacemos por obedecer la palabra de Dios. Después le confiamos a nuestros hijos al Señor en fe. Y finalmente, por su ayuda, intentamos ser los más fieles posibles que podamos ser. Entonces, a final de cuentas, el ser un padre exitoso no toma el producto final, sino la fidelidad con la que llevas la palabra de Dios. Padres fieles pueden criar hijos fieles, y padres fieles pueden criar hijos infieles. Si no lo crees, solo lee Isaías capítulo 1, versículo 2. Dice: oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y nadie, absolutamente nadie, puede acusar de Dios de no haber sido el mejor padre del universo. Padres fieles pueden criar hijos infieles, pero también es cierto que padres infieles terminen criando hijos fieles, pero es por la gracia de Dios. Entonces la medida del éxito no está en el producto final. Por más que pudieras desearlo, por más que sea tu esperanza, un hijo fuerte en el Señor, que tiene fe, que anda en sus caminos y estatutos, que sigue a Cristo y vive para Él, no sabes si eso pasará. No tienes una certeza, no tienes el control, porque eso depende de si Dios obra en su corazón. Puede que creas en la soberanía de Dios sobre cómo terminarán tus hijos, o tal vez no. Y si no lo crees, lo siento mucho por ti. No hay garantías. He conocido muchos creyentes que son buenos cristianos, padres piadosos, y que los resultados no son los esperados. No hay garantía, así que dejemos los resultados en las manos de Dios. Lo que a nosotros nos toca hacer es ser fieles a la palabra de Dios y vivir en fe y obediencia a lo que dice la palabra de Dios. Así que para los nuevos padres, déjame decirles, no hagan caso de esos que piensan que criar hijos es como hornear un pastel, que hay un método sistemático. Pero entonces, esos son los principios de lo que llamaremos una crianza bíblica durante los próximos sermones que me toque a mí compartir. Vamos a ver el cuadro y las actitudes bíblicas de una crianza bíblica. Y muchas de estas cosas no vendrán automáticamente. Necesitamos que nuestras mentes sean renovadas por medio de la palabra de Dios, por medio de la Escritura. Si tratas de criar hijos por seguir tu intuición o instinto, terminarás cometiendo enormes errores, tanto en práctica como en perspectiva. Pero nosotros debemos, como creyentes, criar a nuestros hijos de acuerdo con la palabra de Dios. Y parte del fundamento de criar hijos también es el privilegio que nos es el ser padres. Ser padre es un privilegio. Y a veces no pensamos en esto porque cualquiera que sea biológicamente capaz puede ser un padre. Pero la crianza realmente es un privilegio. Cuando te detienes y consideras el hecho que ese niño, desde el momento de la concepción, y escucha, puedes no estar de acuerdo, pero es la verdad. Desde el momento de la concepción, cuando ese niño es formado en el vientre, ese ser es un portador de la imagen de Dios. Tomando esta idea que John Piper pone, que es muy cierto, cuando habla acerca de Obama y el aborto y la libertad de reproducción, como lo llaman ahora, dice: es algo magnífico. El único originador de nueva vida en el universo que viene en la imagen de Dios es el hombre. El único originador de nueva vida en el universo que dura para siempre es el hombre. Esto es algo asombroso.
Es algo asombroso el fruto del vientre. Es por eso mismo que es completamente apropiado para nosotros el estar en contra del aborto en cualquier etapa. Porque el momento de la concepción tienes una nueva alma viviente hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios es el autor de esa vida. No se trata de tu cuerpo, sino de la vida que Dios ha dado. Por lo tanto, no es tu decisión. El eslogan de los feministas que hicieron su marcha hace no mucho, dice, mi cuerpo, mi decisión. Y lo podemos contrarrestar con, no es tu vida, no es tu decisión. Entonces podemos ver que tener hijos es una gran bendición del Señor. Lo leímos en Salmo 127, versículos del 3 al 5. Ese hijo es un regalo de Dios. Mientras el hijo se desarrolla en el vientre y esa madre lleva a ese hijo a pesar de todas las implicaciones que conlleva la maldición de la mujer, todas las incomodidades y los dolores de dar a luz, la realidad es que ese hijo, hecho a la imagen y semejanza de Dios, es un regalo y una bendición de Dios. A mí me encantan los bebés. Tienen ese cierto olor muy bonito. Me encanta el poder tomarlos en mis brazos. De hecho, yo y mi esposa hemos incluso hasta pensado en tener un cuarto hijo, pero ya no se puede. Y me encanta incluso ver a las mujeres embarazadas con la pancita, porque sabes que Dios está trabajando ahí. Dios está tejiendo un nuevo ser. Hay un ser humano formándose en un vientre. De hecho, a mí me encantaba mucho ver a mi esposa embarazada y tomar su pancita esperando que ese bebé diera una patada o se moviera, aunque fuera incómodo para ella, sentir que ahí estaba ese ser formándose. Es algo extremadamente maravilloso, el milagro de la vida. Tener un ser humano en tus manos es un privilegio. Los hijos son una gran bendición y regalo de Dios. Pero también los hijos son una responsabilidad. Es mayordomía por parte de Dios. Ser mayordomo de una vida es una bendición. Y lo que queremos decir cuando decimos que tener hijos es una mayordomía es porque en última instancia esos hijos le pertenecen a Dios. Un hijo no es nuestro. Podrán tener muchas características y rasgos semejantes a nosotros, hechos en nuestro ADN, pero realmente ellos le pertenecen a Dios. En otras palabras, son un préstamo de Dios. Dios los ha puesto en tus manos para que seas un fiel administrador y mayordomo de esa vida que Dios puso bajo tu cuidado. Entonces esto nos recuerda que nuestros hijos son prestados. Somos mayordomos de sus cuerpos, de sus almas. Y esto es lo que tenemos que recordar como la primera parte de este fundamento. Que a todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Es algo asombroso el ser padre, porque te han confiado a un ser humano. Y por la magnitud de este privilegio, son claras las responsabilidades que tienen los padres. Y esas responsabilidades deben de ser tomadas con seriedad. ¿Y cuáles son esas responsabilidades? Si eres cristiano y eras o serás padre o madre, entonces necesitas entender que la responsabilidad de los padres es de glorificar a Dios al criar a nuestros hijos de la forma en la que Dios nos ha revelado en su palabra. Esto debe de ser nuestro motivante. Ese pequeño niño se nos ha sido confiado y bajo esa mayordomía tenemos que ver que nuestra responsabilidad en el ejercicio de esta mayordomía es que Dios quiere que yo le glorifique a Él en la manera en la que criamos a nuestros hijos de acuerdo con la voluntad revelada de Dios. Así que como padres cristianos debemos tener una meta consciente en nuestra crianza. Una crianza sin metas, sin un propósito, llevará a una crianza por defecto o una crianza por tendencias. Esas revistas de cómo ser padres o cosas que vemos en Facebook, que salen en videos en YouTube, en blogs,
de, oh, yo sé cómo ser padre. Y que están ahí y ven cuál es la tendencia y lo quieren hacer, lo quieren repetir. Y todo lo que ven aprenden de lo que está en esta tendencia. O esta crianza por defecto, como muchos dicen. Oh, solito vas a aprender a ser padre. Nadie nace sabiendo ser padre. Con el tiempo le agarras la onda. Padres que simplemente hacen lo que tienen que hacer porque así fue como fueron educados. Y así como el matrimonio es importante ir preparados con estudios, con un entendimiento del matrimonio y el propósito del matrimonio, así también los padres deben estar preparados con un entendimiento bíblico de la crianza de hijos y conocer las metas y propósitos de una crianza bíblica. Debemos tener metas y propósitos en nuestra crianza de hijos. Como padres cristianos debemos tener esta determinación consciente de no criar por defecto o no dejarnos guiar por tendencias. Pero en lugar de eso, decir yo voy a criar a mis hijos de acuerdo con la palabra de Dios, aún a pesar de que no me guste. Porque mi meta y propósito al criar a un hijo es el de glorificar a Dios en la manera en la que ese niño va siendo instruido. 1 Corintios 10:31 dice el apóstol Pablo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y déjame decirte que sí podemos glorificar a Dios en la manera en la que criamos a nuestros hijos. Entonces nuestra responsabilidad de dar gloria a Dios es dar gloria a Dios en la crianza. Pero también otra responsabilidad es instruirlos en los caminos de Cristo, guiarlos a Cristo. ¿Has notado esto en 1 Samuel capítulo 2? Elí era un hombre piadoso, obediente a Dios, pero el ser un varón piadoso no garantiza tener hijos piadosos. De hecho, Elí crió a sus 2 hijos que eran tremendos e impíos. ¿Te gustaría ser conocido en las escrituras como a quien se le dice, Dios mató a tus hijos? Elí no reprendió a sus hijos. Lo vemos en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29. Dios hablando por medio de un varón le dice: porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Pueden ver que aunque Elí era un hombre piadoso, falló en su paternidad y falló de reprender a sus hijos. Y Dios le dice a Elí: ¿entiendes esto que has hecho? ¿Has honrado a tus hijos por no haberlos instruido, por no haberlos disciplinado? ¿Has honrado a tus hijos por encima de mí? Si hubieras hecho lo correcto, me hubieras honrado a mí. Pero no quisiste, y como has fallado en criarlos de acuerdo con mi voluntad, los has honrado más a ellos que a mí. Entonces, cuando pensamos en criar hijos, debemos pensar en lo que está en juego: sus almas, sus destinos eternos. Es nuestra esperanza. Dios es glorificado en la vida de nuestros hijos cuando ellos ponen su fe en Jesucristo como su Salvador. Nuestra esperanza en que tenemos esta meta de honrar al Señor en nuestra crianza. Nuestra esperanza es que nuestros hijos honren y glorifiquen el nombre de Jesús cuando les sirvan fielmente. Y más cuando lo hacen mejor de lo que nosotros lo hicimos. ¿Qué mayor deseo podemos tener para nuestros hijos? ¿Qué padres no anhelan que sus hijos conozcan al Señor Jesucristo, que le amen y que le sirvan a nuestro Señor y que vivan sus vidas para Él? ¿Qué padre no desea eso? Absolutamente no hay nada mejor que ver a tus hijos en Cristo. Esta es nuestra esperanza, porque eso no está dentro ni de nuestro alcance ni de nuestro control. De hecho, déjame decirte, desde ya
Ora por tus hijos, que crezcan en Cristo, que encuentren mujeres o varones piadosos. Ya debes de estar orando por tus hijos. Nuestro máximo deseo es verlos caminar con nuestro Señor Jesús. Y por lo tanto es nuestra responsabilidad instruirlos en la fe. Pero el asunto es que debemos estar determinados en criarlos de acuerdo con la voluntad revelada de Dios y dejarle los resultados a Dios y honrar a Dios en hacer las cosas a su manera con lo mejor de nosotros mismos. Repito, no hay padres perfectos, pero aún así hay gracia. Instruye en los caminos a tus hijos y encomiéndaselos a Dios. Eso quiere decir que para criar hijos bíblicamente, la Biblia es nuestro máximo estándar. Es nuestra regla de fe aún en esto. Y de hecho, esa es otra responsabilidad. Dejar que las Escrituras sean nuestro modelo. Criar a nuestros hijos de acuerdo con las Escrituras. Pablo dice en 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso dice toda buena obra. Eso incluye la crianza de hijos. La Biblia es la palabra inspirada por Dios que es útil para todo lo que necesitamos sobre cómo criar a nuestros hijos. Proverbios capítulo 3, versículos 5 a 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso también aplica a la crianza. Reconoce a Dios en la crianza de tus hijos. Entonces un padre, de acuerdo con la palabra de Dios, es quien resiste la filosofía mundana, es quien resiste la psicología del mundo, aun cuando tengan la estampa de alguna iglesia. Significa que realmente resistimos esa clase de sabiduría mundana, la cual se opone a Dios. Y no quiere decir que no pongamos atención a las cosas del mundo en cuanto a ciertos temas. Puede ser a lo mejor que tú tengas un niño con necesidades especiales y hay investigaciones hechas que resultan en que cierta alimentación o ciertos cuidados benefician al desarrollo del niño. Eso es sentido común y gracia común. No todo lo que viene del mundo es malo en sí. Dios ha permitido a la ciencia avanzar y nosotros debemos beneficiarnos de ello también. Pero eso es bajo la gracia común de Dios y con un discernimiento. Pero lo que sí tenemos que recordar es que debemos probar todo de acuerdo con la voluntad de Dios y retener todo aquello que es bueno. Criar de acuerdo con la palabra de Dios también significa que buscamos sabiduría fuera de nosotros mismos. Reconocemos que Dios ha puesto personas en nuestras vidas que tienen más experiencia que nosotros espiritualmente o incluso en cuanto a la crianza de hijos, que son más sabios que nosotros. Ir con otras personas que puedan saber del tema y preguntar. Eso es lo que la Biblia llama a pedir consejo. Y no necesariamente consejería bíblica pastoral, pero simplemente consejería de otro matrimonio más experimentado en la crianza de hijos bíblicamente. Entonces, criar hijos, de acuerdo con la voluntad de Dios, significa dejar que la palabra de Dios moldee cada aspecto de nuestra crianza. Piénsalo de esta manera. En la Biblia tenemos un gran ejemplo de nuestro Padre Celestial, un ejemplo perfecto. Y tenemos ambos aspectos, negativos y positivos, en la Biblia. Puedes leer las historias de los patriarcas en Génesis y ver ejemplos positivos y negativos en la crianza de hijos. Simplemente hasta ahora, en nuestra serie de exposiciones de Génesis, piensa en Abraham e Isaac. Por supuesto que vimos aspectos positivos y negativos de la crianza. ¿Puedes ir a la historia del hombre conforme al corazón de Dios y aprender algo acerca de la crianza?
Es posible poder ir a la Biblia y tener un discernimiento de lo que hizo David con su hijo Absalón y ver dónde David cometió grandes pasos equivocados durante su vida que llevaron a la destrucción de su hijo. Piensa incluso en aquel que escribió: pero el hijo necio es tristeza de su madre. Es aquel quien crió a Roboam. No sé si has considerado eso. El libro de los Proverbios, lee el libro de los Proverbios y busca qué es lo que dice acerca de cómo criar hijos en luz de saber que Salomón crió a Roboam. Entonces, cuando vamos a las Escrituras, no solo tenemos este gran ejemplo de nuestro Padre Celestial, pero también tenemos ejemplos positivos y negativos en las Escrituras de las cuales podemos aprender cómo ser mejores padres. También incluso tenemos las instrucciones claras hacia padres e hijos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento tenemos dirección muy clara acerca de esto. Cuando la Biblia dice en Efesios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y a los padres les dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay instrucciones tanto para padres e hijos. Entonces tenemos trazos en las Escrituras de esos tres elementos importantes en la crianza de los hijos, que son la ley, el evangelio y sabiduría. Y con eso termino. En toda la Biblia tenemos estos trazos de ley que podemos ver del evangelio y de sabiduría. Y en otra ocasión veremos esto con más detalle. Pero hay un sentido en el cual, como padres, tienes autoridad dada por Dios y tienes todo el derecho de esperar que tus hijos se sometan a tu autoridad y te obedezcan. Y puedes lograrlo sin que se conviertan en fariseos. O puede ser que logres aún haciéndolos como fariseos, pero nunca está bien que un padre, en términos de ley, diga: pues yo quisiera que mis hijos me obedecieran de su corazón, que ellos de su corazón hicieran las cosas, y si no es de corazón, pues mejor que no me obedezcan. Son tonterías y necedad. Debes esperar que obedezcan, y si no obedecen, habrá consecuencias. Entonces puedes ver los trazos de la ley y enseñas a ese niño que este mundo es un mundo que se rige por leyes, y enseñas a ese niño a obedecer. El problema de que tus hijos no obedezcan a otras autoridades es por tu falta de enseñarle consecuencias de la desobediencia. El corazón de ese niño es necio y es tu responsabilidad apartar esa necedad de él. Pero también vemos entonces trazos del evangelio. Cada falla, cada acto de desobediencia, cada falla tuya puede convertirse en un momento de redención por medio del poder del evangelio. ¿Qué le dices a ese niño cuando es necesaria la barra de la corrección? Cuando hay mal comportamiento y hay reglas que se han desobedecido, y le das 2 o hasta 3 ocasiones: ¿por qué estás haciendo esto, hijo? Y ellos muy probablemente te dirán: no sé, simplemente lo hice, no sé por qué lo hice, no lo pensé bien. O a lo mejor si es un teologuito y responde: porque estoy radicalmente depravado. Puede ser que el niño sepa responder así, pero muy probablemente no entiende lo que significa. Pero puedes explicarles, puedes enseñarles que han quebrantado la ley. Mentiste, peleaste, robaste, hiciste esto o esto otro que está mal. Pero sabes, Dios ha enviado a su Hijo al mundo para que seas perdonado. Cristo pagó nuestro castigo y nosotros ya no recibimos ese castigo. Cristo lo recibió por nosotros. Entonces son los grandes trazos del evangelio para mostrarles gracia. Aún en medio de quebrantar la ley pueden ver lo que es el evangelio, el poder del evangelio. Y estamos apuntando a nuestros hijos en amor, en gracia, pero también en justicia. No solo es compórtate.
sino que miren a Cristo y que vean a Cristo en ti. Y luego tenemos trazos de sabiduría. Porque en cuanto a la ley, solo está el negro y el blanco, lo que está bien y lo que está mal. Pero hay mucho gris que cubrir cuando crías a hijos. Y ahí es donde entra la sabiduría. Dios puede darte sabiduría para ser un mejor padre. Nos dice Santiago 1:5. El que quiera sabiduría, pídela a Dios. Entonces, criar de acuerdo con la palabra de Dios. Dejamos que la misma palabra moldee cada aspecto de los trazos de ley, evangelio y sabiduría. Y podemos ver que es un gran privilegio ser un padre. Y nos demanda a que tomemos nuestros deberes y responsabilidades seriamente. Si no eres una persona de oración y te vuelves padre, estarás mucho tiempo de rodillas. Vas a aprender a depender mucho de Dios. Y como padre, asegúrate que al tomar tus responsabilidades seriamente, que seas el tipo de persona que siempre está diligentemente tratando de aprender. Nunca dejas de aprender. En cada etapa de tus hijos querrás aprender más, para que puedas aplicar mejor la palabra de Dios en cada etapa de la vida de tus hijos. Y eso significa aún más, porque cuando aprendiste del primero, no significa que sabrás qué hacer con el segundo o con el tercero. Puede que requiera más corrección o más instrucción. Muchos padres se equivocan en que si el primero no requirió mucha disciplina, el segundo tampoco la necesitará. O simplemente el cambio drástico de cuando tenían 11 y luego cuando tienen 13 o 14. ¿Quién pudiera imaginarse que un poco de hormonas pudiera hacer tanta diferencia? Entonces nunca dejas de aprender. Con cada hijo, en cada etapa de su vida, estás constantemente aprendiendo de tus hijos, de la palabra de Dios, cómo ser un mejor padre. Si vamos a tomar nuestras responsabilidades y deberes, necesitamos ser consistentes. Y podemos ver que esta es la falla más común. Para todos los que criamos hijos, es el problema más común el intentar de ser consistentes. Somos frágiles, somos pecadores, batallamos con la inconsistencia, batallamos en las cosas donde más requerimos una práctica fiel y constante. Ha pasado que a veces mi esposa y yo dejamos ciertas actividades, en ocasiones son nuestros devocionales. Cuando nos damos cuenta de nuestra falla, reunimos a la familia, hablamos con los niños y les pedimos perdón por dejar tal práctica. Reconocemos nuestro error e intentamos retomarlo. Somos tan inconsistentes. Batallamos mucho. De hecho, podemos aplicar Romanos capítulo 7 a la crianza de los hijos. Tristemente es verdad. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Me choca a veces también ser enojón con mis hijos. Me molesta ser tan inconsistente con ellos. Pero puedo confiar en el Señor y depender de Él. Y sé que Él me guiará y Él me hará un mejor padre y me dará sabiduría para guiarlos a Cristo. ¿Saben? Pecadores, criando pecadores, es el mejor lugar para poner a trabajar el Evangelio. Un hogar donde pecadores crían pecadores es el mejor lugar para mostrar la gracia del Evangelio y demostrar qué tan maravilloso realmente Cristo es. Un Salvador no solo para hijos pecadores, pero un Salvador para padres pecadores. Y bueno, en esta mañana este es el primer fundamento. Y en la siguiente ocasión estaremos viendo otra base de la crianza bíblica de los hijos. Que el Señor nos ayude a depender más de Él y nos dé sabiduría y gracia para hacer de nuestros hijos una generación que honren, que sigan, que amen y que glorifiquen a Dios. Vamos a orar. Abba Padre,
Tú eres nuestro ejemplo. Ayúdanos a ser perfectos como tú eres perfecto. Enséñanos e instrúyenos a ser mejores padres. Ayúdanos a disfrutar las glorias de la crianza y danos fuerzas para soportar los dolores de criar hijos. Pedimos por tu ayuda y gracia para criar a nuestros hijos en Cristo, y que tú bendigas cada familia de esta iglesia y a todos quienes ven esta transmisión, que tú les guardes y les ayudes. Dice a toda la gloria en nuestros esfuerzos para darte gloria. Amén. Muchas gracias, hermano Jorge, por la exposición de la palabra. Filipenses 3, versículos 7 y 9, dice: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Cantemos, amados hermanos, el himno Mi vida es Cristo. Amados hermanos,
Dios sea manifestado cada vez más en nosotros y nos santifique. Dios les guarde. Estamos despedidos, amados hermanos, y no olviden tomar un tiempo de oración en familia. Dios les bendiga.